vamos a hacer el ejercicio número 4 del taller número 4. ¿Qué nos pide el taller número 4? Hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un grupo de 75 números diferentes a 0. Hay que validar este requisito y al final de leídos que imprima la cantidad de números mayores a 150, números mayor y número menor encontrado en el grupo, cantidad de números negativos encontrados y promedio de los positivos encontrados. Entonces, lo que yo hice fue que creé una función. Bueno, primero que todo el diseño de pantalla que nos dice: este programa lee desde el teclado un grupo de 75 números diferentes a 0 y luego imprime eh, bueno, después nos dice entre un valor diferente a 0 y ya comenzamos con la definición ciclo, la función ciclo, que tiene diferentes parámetros con los que vamos a ir almacenando información para después mostrarla al final del programa como estos de aquí. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Un contador que nos va a ayudar a saber en qué momento parar el ciclo. Después un final que también nos va a ayudar a saber cuándo parar el ciclo, que este es el límite en el que vamos a terminar de hacer esta función. Después, c mayor a 150. Estos son los números mayores a 150. Aquí vamos a almacenar los números que sean mayores a 150. Valor, que es para saber cuál es el valor. El número mayor, el número menor, los negativos, los positivos y la suma para poder hacer el promedio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Preguntamos si el contador es menor o igual a final para poder saber en qué momento terminar. Después este contador siempre lo vamos a ir sumando de a uno para poder que llegue hasta el final, y una vez que sobrepase el final, que pare. Bueno, entonces después preguntamos si el contador es menor o igual a final. Como si lo es, preguntamos si el contador es igual a 1, y entonces como en este caso sí lo es, porque vean aquí tenemos la llamada de la función ciclo, a la que le entregamos el contador en 1, el final en 75 porque son 75 números, y el resto de valores en 0, ya que siempre vamos a comenzar en 0 y le vamos a ir sumando los números que tengamos, que vayamos poniendo cuando nos pidan un número. Entonces llamamos a la función ciclo, al que, bueno, como siempre le vamos a sumar 1 al contador. El final siempre va a ser el mismo porque con este es el que vamos a definir límites. Y ahora preguntamos si el valor que entramos es mayor o es mayor a 150, entonces le adicionamos al parámetro c mayor a 151. De lo contrario, no dejarlo como estaba. Entonces digamos que metemos un número mayor a 150, entonces va a aparecer 1 en 150, y si es menor, entonces va a aparecer 0 porque va a ser el primer número, entonces no se va a almacenar nada. Válida, que es para saber si el valor es negativo o positivo. Si es no, perdón, es para saber si el número entrado es 0, que vuelve y se repite hasta que metamos un número que no sea 0, ya que nos dice que tiene que ser un número que no sea igual a 0. Después preguntamos si el valor es menor a 0. Para saber los negativos, le adicionamos uno negativo. De lo contrario, dejamos como negativos como estaba. Es el mismo concepto que en los 150. Aquí, si el valor es mayor a 0, es positivo, por lo cual le sumamos al positivo, o si no, lo dejamos como estaba. Y después preguntamos si el valor es mayor a 0, entonces le sumamos el valor a suma, y del contrario, no hacemos, lo dejamos como estaba. Después, como llamamos esta misma función con estos nuevos parámetros, volvemos a preguntar si el contador es menor o igual a final. En este caso sí, porque ciclo entonces va a ser 2, perdón, contador va a ser 2, y va a comenzar esto, va a preguntar si el contador es 1, no, entonces va a venir acá y va a preguntar si el contador es igual a final. Si el contador no es igual a final, va a venir acá y va a hacer esta función. Es muy parecida a la de arriba, prácticamente igual. Es que es prácticamente igual, para poder ir sumando los números y números y números hasta que obtengamos los 75. Y este es para cuando el contador sea igual a final, o sea 75, que es prácticamente lo mismo. Después, cuando esto se haya acabado, decimos
mostramos que los números mayores que 150 y mostramos el número almacenado en C mayor a 150. Número mayor encontrado en el grupo, mostramos el número menor encontrado en el grupo, cantidad de números negativos, promedio, números positivos, y con eso ya nos deberían mostrar. Entonces, ya que 75 números son demasiados, como les digo, este es el final, este se puede modificar para la cantidad de números que lo que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, pongamos 5 números y lo vamos a ensayar. Entonces, ponemos, por ejemplo, 157 menos 87, 28, 47 y menos 98. Entonces nos dice número mayores que 151, que es el 157, número mayor encontrado en el grupo el 157, número menor encontrado en el grupo menos 98, cantidad de números negativos 2, porque aquí lo pueden ver, menos 87 menos 98, promedio de números positivos 90.666. ¿Cómo se sacamos el promedio? Aquí en este de aquí cogemos la suma y lo dividimos por los positivos para saber cuál va a ser el promedio de los números positivos, ya que suma, le vamos dando el valor, sumando el valor, sumando el valor, y positivos es el número de números positivos que hay, por lo cual con eso podemos calcular el promedio. Eso es todo.